Bienvenidos a Novelas Ligeras en Español. Aquí encontrarás las mejores historias, resúmenes y momentos épicos de tus novelas favoritas. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Y si este video te gusta, apóyalo con un like, que ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Vamos con el video. El golpe final de los caballeros aparentemente me había lanzado a una habitación al otro lado de la pared, una que parecía no tener ningún papel en la prueba. Aunque mi cuerpo todavía estaba completamente destrozado y golpeado por la matanza unilateral en la que acababa de ser arrojado, hice un esfuerzo por mi parte para parecer presentable. Fue bastante fácil llegar a la conclusión de que las personas que ahora me rodeaban no eran normales y, si no tenían una influencia real sobre la prueba, no había nada de malo en mantener una actitud respetuosa. Tomando nota de mi lucha por ponerme de pie, uno de los hombres que estaba a mi izquierda levantó la mano y mi cuerpo comenzó a flotar hacia arriba. Me dejé llevar por la habitación antes de que me dejaran caer sobre una silla cercana. Ahora que mi visión ya no se limitaba solo al techo, las diferencias entre la habitación actual y la última eran evidentes. La decoración y la marca de la habitación parecían mucho más naturales, todas con el mismo aire que todos los demás establecimientos en los que había estado. Lo cual obviamente no fue mucho, pero ciertamente suficiente para comparar. Las 5 personas, 3 hombres y 2 mujeres, continuaron observándome durante unos momentos. Era como si no pudieran decidir si querían matarme o tenerme como mascota. Esta tensión incómoda que se acumuló rápidamente se convirtió en la segunda situación más incómoda en la que me había encontrado. El primero es uno del que nunca volveré a hablar. Finalmente, el hombre que me conmovió habló. ¿C.E.S.A. Intamplat? Esperaba que mi capacidad para hablar hubiera dejado de funcionar después de mi paliza, pero aparentemente la sangre era tan buena como la saliva. Caballeros. Muro. Lucha. Testa. Cada palabra fue más extenuante que la anterior. Sentí como si mis cuerdas vocales estuvieran siendo frotadas contra fragmentos de vidrio. Todos se giraron para mirar el agujero, 2 incluso subieron a inspeccionarlo. Una vez que todos confirmaron la verdad de mis palabras, comenzó una ronda de preguntas. ¿Cómo te llamas? El mismo hombre preguntó. Ciro. ¿Cuántos años? Esta vez una de las mujeres habló. 18. Algunos de ellos chasquearon la lengua decepcionados, lo cual no podía entender si significaba que esperaban que yo fuera más joven o mayor. Y solo para aclarar, ¿estás tomando los exámenes preliminares para la Academia Terrakis de Academis Jartile? El primer hombre interrogado. En este punto, elegí mejor dejar que mi garganta tardara un momento en sanar. Así que mi respuesta llegó en forma de un simple gesto con la cabeza, que me dolió igual de fuerte. La ceja del hombre se levantó confundida y su nariz se arrugó. Hijo, tú sabes que la prueba de los caballeros blindados no es el lugar para los exámenes preliminares, ¿verdad? De hecho, no forma parte en absoluto de nuestro examen de ingreso. Es un campo de prueba solo para nuestros estudiantes más experimentados y avanzados. Mi expresión se volvió amarga, pero por todos los moretones y sangre en mi cara probablemente parecía un espasmo muscular o algún tipo de reacción de dolor. ¿Cómo diablos se suponía que iba a saber eso? Quería gritar, pero naturalmente no pude. Por diversas razones. ¿Infra se puede curar mi garganta mediante la meditación? Me he cansado de corregir tu oculat, así que ya no lo haré. Y sí, tu condición de garganta se puede mejorar, pero no mucho. Si estuvieras en un nivel superior podrías curar tu cuerpo instantáneamente. Han pasado 4 semanas desde que desperté mi jartile. Me partí de risa. ¿Cómo diablos esperaba que me hiciera más fuerte tan rápido? Poco a poco, dejé que mis ojos se cerraran mientras 5 espectadores de mediana edad observaban, esperando que yo hablara. Fue difícil no intentar perder el conocimiento una vez que mis ojos se cerraron, pero cuando el test fluyó a través de mí una vez más, pude sentir instantáneamente que el estado de alerta de mi cuerpo regresaba. Eso nunca pasará de moda. Mis ojos se abrieron una vez más y dejé salir un pequeño HMPH para aclararme la garganta. Aunque todavía me dolía, ya no estaba tenso cuando hablé. Acabo de hacer clic en el botón de su sitio web como me dijo mi chip. Lo siguiente que supe fue que estaba en una habitación con 2 armaduras gigantescas asesinas, lo dije sin rodeos.
esperando que lo dejaran pasar por el proceso de pensamiento de que yo estaba sufriendo mucho. Mi plan original de mantener una actitud respetuosa se fue por la ventana cuando descubrí que me habían lanzado a una batalla que ponía en peligro mi vida debido a algún tipo de error. Interesante. Todos murmuraron al unísono. ¿Pudo haber sido un mal funcionamiento a distancia? El decano no haría algo tan estúpido. El laberinto debe haber cambiado en el momento en que fue transportado. Eso es más improbable y estúpido de lo que dije. ¿A quién llamas estúpida, bruja? Basta. El mayor de los cuatro gritó. Ella se acercó a mí lentamente, su mirada atravesándome. Su mirada permaneció sobre mí, observándome como una especie de rata de laboratorio. Finalmente su expresión se suavizó. Te pido disculpas, querida, por el percance, pero lamentablemente ya te perdiste los exámenes preliminares reales y sabemos que no fue tu culpa, pero no podemos hacer ninguna excepción. Entonces, lo que podemos hacer es curarte, compensarte por el percance y enviarte de regreso. Ella sonrió, como si se suponía que todo mejoraría. Aunque este revés no fue un obstáculo completo para la hoja de ruta de mi vida, sí alteró significativamente el cronograma que esperaba cumplir. Según Infra, los exámenes solo se realizan una vez cada 5 años. E incluso si en 5 años mi crecimiento es excepcional y me convierto en una especie de pez gordo sin igual, pueden pasar muchas cosas en 5 años. ¿Qué pasa si no sobrevivo durante 5 años? ¿O si mi tío no sobrevive? ¿O si deja su trabajo? Definitivamente había un orden mejor para enumerar esas cosas, pero mi punto se mantiene. Sin embargo, por mucho que quisiera protestar, no lo hice. O más específicamente, no pude. Estaba cansado. Mi cuerpo y mi mente eran un desastre y no podía parecer más patético de lo que ya era. Entonces dejé que mi cabeza sintiera en señal de derrota y comencé a ponerme de pie. Clonk. La llave se me cayó de los bolsillos mientras estaba de pie. La mujer inmediatamente fue a agarrarlo. Sus ojos me atravesaron mientras una aura supresora se extendía sobre mí. ¿Cómo conseguiste esto? Ya estaba en un estado crítico y la supresión actual a la que me han sometido no fue de ninguna manera útil. Claramente las mujeres tomaron nota de mi expresión y aliviaron la supresión lo suficiente como para permitirme hablar. Estaba debajo del gran escritorio de la otra habitación. Pensé que así era como podía pasar el examen, así que lo agarré. Mi mente se distrajo mientras me preguntaba si vendían buen té en The Underground. Su tono y reacción fueron un poco sorprendentes, pero probablemente fue porque asumió que estaba tratando de robarlo. El aura se dispersó completamente de mi cuerpo y las mujeres volvieron a mirar a una dulce anciana. Fue aterrador. ¿Sabes qué? Este año tuvimos 2 participantes menos que aprobaron los exámenes preliminares que nuestra cuota promedio. ¿Por qué no vemos de lo que eres capaz? Mis ojos se iluminaron, la esperanza parpadeaba a la sombra de la duda que me había pesado. Sí, definitivamente. No te arrepentirás de esto, lo logré, voz ronca pero decidida. Será mejor que así lo esperes, respondió la mujer con una sonrisa que me puso los pelos de punta. La dulzura de su voz era casi antinatural, como miel mezclada con veneno. Le devolví la sonrisa, pero por dentro su mirada me puso nervioso. Espeluznante, pero aún así, el estado de ánimo no se ve afectado. Hizo un gesto hacia una puerta a mi izquierda, con la mano flotando como si tuviera todo el tiempo y el poder del mundo. Ahora, corre por esa puerta, dijo. Te llevará de regreso al lugar desde donde fuiste transportado originalmente. El proceso será el mismo cuando comience el examen principal, excepto que esta vez se te enviará directamente la invitación. El examen principal se realizará en 3 meses, así que no pierdas el tiempo. Mi cabeza se movió en un cansado gesto de asentimiento, todavía demasiado dolorida para mucho más que eso. Extendí mi mano para sacudir cada uno de ellos por turno, sintiendo cada moretón en mi cuerpo doler con el movimiento. Respondieron de la misma manera, aunque el aire a mi alrededor se sentía frío, desprendido. Con una última mirada a la habitación, me di la vuelta y crucé la puerta. Una vez que la puerta se cerró detrás de mí, los otros 4 en la habitación se volvieron hacia la mujer, con sus rostros reflejando las preguntas que ya no podían contener. ¿Por qué lo dejaste pasar? El hombre que primero me interrogó, Cyrus, preguntó, con tono escéptico.
La mujer se encogió de hombros, un gesto casual e indiferente, como si estuviera ignorando un asunto trivial. Lo encontré interesante, dijo simplemente, aunque el brillo en sus ojos sugería que había más de lo que dejaba entrever. ¿Y qué pasa con la llave? El hombre presionó, frunciendo el ceño. Eso es solo él. Limpiadores, lo sé, interrumpió la mujer con un gesto despectivo. Piensa en ello como si fuera mi propia pequeña prueba para él. En ese estado, pudo mantenerse unido contra mi represión. Aunque es débil, su fuerza de voluntad lo compensa 10 veces. Ella sonrió, una sonrisa casi depredadora. Pero, empezó de nuevo. Ya es suficiente, espetó la mujer, con la voz mezclada con una fuerza que llevaba su aura, reprimiéndolos instantáneamente a todos en silencio. Soy el decano de esta academia y, como decano, tomo la decisión que quiero. Y lo olvidas, solo le he permitido participar en el examen principal. No le he dado entrada gratuita. Ella se burló mientras se daba la vuelta. Sus túnicas crujían al salir de la habitación con los demás parados a su paso, en silencio e inseguros. No me hagas arrepentirme de esto, Fortis murmuró en voz baja antes de desaparecer por la puerta. Estaba más que feliz. Mi cuerpo estaba destrozado, mi espíritu golpeado y, sin embargo, todavía estaba de pie, todavía vivo. Casi me matan, claro, pero lo logré. Solo eso fue victoria suficiente por ahora. Mientras regresaba al punto de transporte, no pude evitar sonreír a pesar del dolor. El hecho de que yo hubiera fallecido, a pesar de la confusión sobre por qué la anciana había cambiado de opinión, no me molestó en lo más mínimo. Un pase era un pase y eso era todo lo que importaba. Cuando regresé al metro, corrí inmediatamente a la sala de entrenamiento. Todo mi cuerpo estaba emocionado. Lo hice. Ahora solo necesito prepararme. Debo decir, Ciro, ¿no sientes que has aceptado tu realidad con demasiada facilidad? Infra preguntó de la nada. No solo es normal estancarse y permanecer inactivo después de despertarse para experimentar lo que has pasado, sino que es bastante inusual reaccionar como lo estás haciendo actualmente. Gruñí y la molestia se apoderó de mí mientras trabajaba para aclarar mis pensamientos. Di lo que quieras decir, Infra. Deja de andar con rodeos. No estoy familiarizado con esa expresión. Un momento, Infra en pausa, procesamiento claro. Dejé el guaver de entrenamiento de metal que había estado agarrando, dejando que mi cuerpo se hundiera en la silla desgastada. Habían pasado 6 días desde la brutal prueba y, a pesar del entrenamiento, mi progreso había sido frustrantemente lento. Sabía que tenía tiempo, 3 meses para ser exactos, pero mi jartile se sentía cerca de abrirse paso nuevamente, esa familiar presión dolorosa que se acumulaba en mi pecho. Sin embargo, no salió nada de ello. Quizás no fue mi jartile en absoluto. Quizás la falta de sueño y el entrenamiento constante me estaban alcanzando. Estaba cansado, muy cansado. Pero traté de no dejar que el pesimismo nublara mi mente. Desde que regresé a The Underground, mi reputación no había cambiado. Todavía era conocido como un ganador libre, un blanco fácil para cualquiera que buscara aumentar su récord. Aunque dediqué la mitad de mi día a entrenar, tanto físicamente como con mi jartile, mi progreso fue glacial. El viejo libro de Goblin me ayudó a enseñarme los fundamentos, pero no se podía aprender mucho con las páginas. Para crecer realmente, necesitaba experiencia. ¿Y el único problema? Mis únicos compañeros de entrenamiento eran bolsas de arena con forma de personas. Volví a alcanzar mi guaver, con los dedos doloridos por el uso excesivo, cuando Infra lo interrumpió una vez más. Una analogía extraña, si simplemente pides franqueza, comentó Infra, el indicio de curiosidad evidente en su voz. Pero de todos modos, mi punto se mantiene, ¿por qué aceptas tanto tu situación? No has cuestionado nada. No se trata de este mundo, no se trata de lo que te está pasando. Hice una pausa. Me pareció extraño recibir preguntas, especialmente de Infra. Yo había sido quien me lo había preguntado todo hasta ahora. Pero la pregunta no era nueva para mí. De hecho, yo mismo lo había preguntado cientos de veces. Claro, al principio fue aterrador, dije.
Esas primeras horas en el hospital, después de escuchar todo de ti, no quería nada más que despertarme de nuevo y descubrir que el mundo no había cambiado. Quería desesperadamente que una cara familiar me despertara, que escuchara la voz de alguien que reconociera y sintiera que todo había sido una pesadilla. Exhalé, mirando el débil reflejo de mi rostro cansado en la espada. Pero cuando llegó y pasó esa primera noche, supe que era real. Sabía que ninguna cantidad de dudas o cuestionamientos lo cambiaría. Así que lo dejé todo en el fondo de mi mente. No puedo darme el lujo de perderme en todo eso hasta que tenga el poder de hacer algo al respecto. Recordé el momento en que Infra me habló de mi tío. Luego, cuando me hablaste de mi tío, quise correr al teléfono más cercano. La idea de escuchar una voz que conocía, algo que no me era ajeno, casi me destroza. Pero luego dijiste que era casi imposible que la academia estuviera tan aislada del mundo que nada entrara ni saliera. Me reí amargamente. Naturalmente, tuve que empujar eso hacia abajo también. Así que no es que esté sin dudas. O confusión. Tengo muchos de ambos. Pero no puedo permitirme que me arrastren hacia abajo. Infra se quedó en silencio por un momento, procesando mi respuesta. Podrías haber dicho todo eso en una o dos frases. Finalmente respondió secamente. Parpadeé, momentáneamente desconcertado y luego sonreí. Sí, tienes razón, Infra. La ira que parpadeó dentro de mí fue breve, apagada por el extraño consuelo que encontré en nuestro intercambio. Fue extraño compartir algo tan personal con un resentimiento en la cabeza, pero me sentí más ligero. ¿Qué quieres que haga? Pregunté con la voz cargada de incredulidad. Había pasado más de una semana desde el ridículo examen preliminar, y mi vida había vuelto a la sombría rutina a la que me había acostumbrado un poco: despertarme, entrenar, perder, entrenar un poco más y, ocasionalmente, cuando mi cuerpo ya no podía más, dormir. Los moretones que recogí en esas horas se estaban convirtiendo en compañeros familiares, mientras la esquiva esperanza de mejora seguía bailando fuera de mi alcance. Esa rutina, a pesar de toda su monotonía aplastante, se había vuelto casi reconfortante en su previsibilidad. Hasta hoy. Empezó como cualquier otro. Estaba en medio de otra ronda agotadora en la sala de entrenamiento, tratando de reducir mis límites cuando apareció el asistente de Enzo, con la expresión más dura que nunca. Ella no perdió el tiempo y me dijo que Enzo tenía una tarea para mí. Una tarea. ¿Qué carajo podría significar eso? Naturalmente, estuve de acuerdo. ¿Qué opción tenía realmente? El Underground no era exactamente una democracia. Además, su ceño fruncido me dio la clara impresión de que desafiarla solo terminaría en dolor, y no me apetecía descubrir qué tan grave podía ser ese dolor. De camino a la oficina de Enzo, pasamos junto a dos figuras encapuchadas en el pasillo. Se movían en un silencio inquietante, pero incluso bajo sus capas, había algo en sus movimientos que ponía nerviosos mis instintos. Uno era más pequeño, más compacto, mientras que el otro se alzaba como una torre, pero había aprendido que el tamaño no significaba mucho aquí abajo en The Underground. Subestimar a alguien podría hacer que te maten. Mientras pasaban rozando, la figura más pequeña me empujó y, por un momento fugaz, vi una sonrisa, una curva astuta y conocedora de los labios, antes de que continuaran su camino. Los ojos del más alto permanecieron un segundo más, ardiendo en mí con una intensidad inquietante antes de que ambos desaparecieran a la vuelta de una esquina. La asistente chasqueó los dedos frente a mi cara, sacándome de la niebla en la que me había arrastrado ese breve encuentro. Ella no dijo una palabra, simplemente me empujó a la oficina con un empujón impaciente. Dentro, Enzo descansaba en su sofá de gran tamaño, bebiendo una botella familiar de suero de la verdad. Me hizo un gesto para que me sentara, lo cual hice, aunque no sin una creciente sensación de inquietud. Mientras me acomodaba en la silla frente a él, hizo algo inesperado: guardó la bebida. Fue un movimiento extraño, no porque pensara que era alcohólico, sino que fue un gesto que sugería que no necesitaba la bebida. Lo cual era mucho más aterrador que usarlo realmente. ¿Estaba tratando de hacerme sentir más cómodo? ¿O estaba a punto de meterme en algo que me superaba por completo? Entonces, comenzó, y me preparé para cualquier locura que estuviera a punto de salir de su boca. Eres un luchador realmente de mierda. Parpadeé. Gracias, Enzo.
Gran charla motivadora. Se rió entre dientes y el sonido se llenó de diversión. Estás mejorando, claro, pero ¿qué esperabas cuando llegaste aquí? Este es el anillo de combate subterráneo más grande de este lado del territorio, muchacho. No pensaste seriamente que te enfrentarías a un grupo de débiles, ¿verdad? Eso me dolió, aunque no pude discutir con él. De alguna manera, en mi desesperación, había imaginado que habría luchadores más cercanos a mi nivel. Ese engaño había muerto rápidamente después de mi primera paliza. Aún así, no estaba exactamente en condiciones de investigar mucho antes de entregar mi vida a The Underground. No tenía muchas opciones, murmuré, evitando sus ojos. Probablemente no, aceptó, inclinándose hacia adelante con un brillo en los ojos que hizo sonar todo tipo de alarmas en mi cabeza. Pero estás de suerte. Tengo una oportunidad perfecta para ti. La sonrisa que siguió me provocó un escalofrío en la columna vertebral. Las oportunidades de Enzo definitivamente no podrían ser buenas noticias. ¿Qué tipo de oportunidad? Pregunté, intentando sin éxito mantener el tono nervioso fuera de mi voz. Una esperanza desesperada susurró en el fondo de mi mente. Por favor, no me hagas hacer algo ilegal. Por favor, no me hagas hacer algo ilegal. Se puso de pie y una sonrisa depredadora se extendió por su rostro. ¿Has oído hablar alguna vez de los cazadores? Parpadeé de nuevo. ¿Los cazadores? Había estado esperando que me consiguiera un trabajo bajo la mesa a cambio de dinero, no lo que fuera. No, dije, sacudiendo la cabeza lentamente. Los cazadores, dijo, caminando de un lado a otro ahora, son una organización ilegal de ascensi rebeldes y otros luchadores de clase alta. Los gobiernos del mundo los desprecian. Pero tengo que admitir que son muy buenos en lo que hacen. Incluso los he contratado unas cuantas veces. Ilegal, pero no eso ilegal. Su explicación dejó más preguntas que respuestas, pero no estaba dispuesto a preguntar. Tenía la sensación de que no quería saber demasiado sobre ellos. Entonces, ¿qué tiene esto que ver conmigo? Me aventuré, cauteloso de hacia donde se dirigía esta conversación. Enzo dejó de caminar de un lado a otro y se sentó a mi lado, con el aliento cargado de olor a alcohol. El suero por sí solo no tenía olor, pero por Dios olía horrible al salir de su boca. Su repentina proximidad tensó mis músculos. Eres un gran luchador, chico. Quiero decir, la gente viene solo a verte como te patean el trasero. Es entretenido, pero ¿no crees que tus talentos se desperdician aquí? Fruncí el ceño. ¿Se suponía que eso era un cumplido? La forma en que lo dijo casi sonaba como si sintiera lástima por mí, lo que solo profundizó mis sospechas. No respondí, esperando que cayera el otro zapato. Necesitan a alguien para un trabajo, dijo con voz baja y conspirativa. Les dije que enviaría a mi padrino. Eso hizo sonar las alarmas en mi cabeza. ¿Su padrino? Definitivamente ese no era yo. Quise salir corriendo, pero antes de que pudiera abrir la boca para negarme, levantó la mano. Espera, no digas nada todavía. Es simple. Te unirás a un equipo de 5 hombres. Hay un torneo sencillo y tu trabajo es entrar, luchar y ganarte la confianza de un hombre muy importante y malvado. Eso es todo. ¿Malvado? Abrí la boca para protestar, pero él siguió adelante y me interrumpió. Y antes de que empieces a pensar que esto es demasiado, escucha esto. Si haces esto por mí, patrocinaré tu primer año en la academia. Beca completa. No tendrás que preocuparte por nada, comida, equipo, mejoras de jartile, todo solucionado. Eso me detuvo en seco. Un viaje completo en la academia. Sin deudas, sin sobrevivir. Libertad para concentrarme completamente en hacerme más fuerte, sin el miedo persistente de dónde vendría mi próxima comida. Mi resolución se quebró. Oferta. Salté, extendiendo la mano antes de poder detenerme. La sonrisa de Enzo se amplió mientras me estrechaba la mano, sellando el trato. Sabía que verías la razón. Ve y dile a Ria que estás dentro. Ella te dará los detalles. Ria. Ese es un nombre sorprendentemente bonito para una mujer tan fría,
pensé, observándola acercarse con ese ceño siempre presente grabado en sus rasgos. Ella estaba esperándome afuera de la oficina de Enzo, agarrando un elegante maletín negro en su mano. No hizo falta ser un genio para darse cuenta de que Enzo sabía desde el principio que aceptaría su oferta. En el momento en que mencionó el dinero, estaba prácticamente vendido. La avaricia tenía una forma divertida de convencer a la gente de que se arriesgara, y eso no me ofendió. Diablos, yo era la prueba viviente. Tenía que sobrevivir, y la supervivencia no dejaba precisamente espacio para los principios. Sin decir palabra, Ria me entregó el maletín y sus ojos me escanearon como una máquina que evalúa su próxima tarea. Ella no se molestó en explicar lo que había dentro y yo no me molesté en preguntar. Conociendo la forma en que funcionaba este lugar, probablemente era mejor no saberlo hasta el momento en que fuera absolutamente necesario. «Sígueme», dijo ella, con voz tan fría y directa como siempre. Sin decir una palabra más, comenzamos a caminar por los estrechos y poco iluminados túneles de The Underground, con el aire cargado de olor a piedra húmeda y mugre. Me había acostumbrado a estos túneles, el laberinto retorcido debajo de la ciudad donde susurros de negocios ilegales y peleas brutales resonaban en la oscuridad. Pero hoy había algo diferente en esta caminata. Mi estómago se retorció de inquietud y el maletín se sentía más pesado en mi mano con cada paso que dábamos. Después de lo que pareció una eternidad, Ria rompió el silencio. «Un coche te está esperando afuera. Te llevarán a un hangar privado. Desde allí, una nave te llevará al lugar de la misión». Levanté una ceja pero no dije nada, dejándola continuar. «El resto de tu equipo te informará más detalladamente sobre el barco. Pero esto es lo que necesitas saber ahora». Ella no me miró mientras hablaba, su voz era tranquila y distante como si estuviera enumerando tareas mundanas. «Participarás en un torneo de lucha de alto riesgo. El premio es el acceso al círculo íntimo de un hombre muy poderoso. Tu misión es ganarte su confianza lo más rápido posible, acercarte a él y luego, aislarlo». ¿La misma explicación que recibí de Enzo? ¿Qué sentido tenía que ella me lo dijera? Aunque esa última parte sobresalió como un pulgar dolorido. Sus ojos se dirigieron hacia mí brevemente, confirmando lo que ya sospechaba. Esto no era solo una estafa. Estaba preparando el terreno para un asesinato. Se me secó la boca. Una vez que vio que se dio cuenta, continuó, después de eso, serás relevado de tus funciones y regresarás aquí. Es bastante simple. Desempeña tu papel, no lo arruines y volverás antes de los exámenes de la academia. Se me revolvió el estómago mientras ella hablaba. Las palabras sonaban fáciles, pero sabía que no debía confiar en nada de este plan. Nada fue tan simple como parecía en The Underground. Especialmente no para mí. Asentí, pero la duda me roía las entrañas. Claro, había aceptado el trabajo, pero al escuchar el alcance completo ahora, lo que estaba en juego parecía más importante. No se trataba solo de ganarse la confianza de algún criminal, se trataba de sobrevivir. ¿Y el mayor problema? Se suponía que debía ganar en un torneo de lucha. Lo único en lo que pensé que sería bueno se había convertido en la pesadilla de mi existencia. No había ganado ni un solo partido en The Underground, pero de alguna manera se suponía que tendría éxito en un estadio más peligroso. Parecía una sentencia de muerte. Salimos de los túneles hacia un callejón lúgubre, con el aire cargado de olor a basura podrida y lluvia rancia. Ria señaló hacia un automóvil negro y anodino que estaba parado cerca de la acera, con las ventanas muy tintadas. «Ese es tu viaje». Entreguéle el maletín al conductor cuando entré, le indicó, con un tono tan clínico como siempre. Sin decir una palabra más, giró sobre sus talones y desapareció nuevamente en las sombras del túnel, dejándome solo en el callejón. Miré fijamente el maletín que tenía en la mano, todavía inseguro de su contenido. Ni siquiera me dijo qué hay aquí, pensé, pero lo ignoré. La curiosidad podría hacer que te maten más rápido que la ignorancia en este mundo. Creo. Con un suspiro resignado, me acerqué al coche, golpeando la puerta al ritmo específico que Ria me había mostrado. Después de una breve pausa, la puerta se abrió y entré. El lado del conductor no se había abierto, así que me aferré al maletín. Probablemente no era nada importante de todos modos.
El interior del coche era desconcertantemente elegante, como el tipo de lujo con el que una persona solo podía soñar o permitirse con dinero sucio. La mitad trasera era larga y estaba revestida con asientos de cuero, y el espacio central estaba equipado con un puesto de bebidas vacío. Una partición tintada me separó del conductor, dándole a todo el espacio una sensación claustrofóbica. Las ventanas estaban tan oscuras que no penetraba la luz y casi inmediatamente comencé a sudar nervioso. Dos figuras estaban sentadas frente a mí en la parte de atrás, encapuchadas y en silencio. Los mismos dos que se habían topado conmigo antes. Mi pulso se aceleró, pero mantuve mi expresión neutral, esperando que no pudieran escuchar el golpe en mi pecho. Después de un tenso silencio, la figura más grande finalmente habló. «Eres demasiado débil», dijo, con voz baja y gruñida, aunque claramente femenina. «Si pones en peligro esta misión de alguna manera, te mataré yo mismo». La fría certeza en su voz hizo que mi estómago se encogiera. No hubo bravuconería ni amenaza vacía, fue una promesa. Asentí, con la garganta demasiado apretada para formar palabras. «Supongo que el asistente te informó sobre los conceptos básicos». La figura más grande continuó, con su voz todavía mezclada con la misma fría autoridad. Sí que logré croar, mi voz apenas por encima de un susurro. «Bien», y dijo ella, inclinándose hacia atrás en el asiento. «Llegaremos al hangar en 2 horas. Descansa mientras puedas». «¿Descansar?». Fruncí el ceño, confundido. «¿Qué haces?». Antes de que pudiera terminar mi oración, la figura más pequeña se movió como un borrón, abalanzándose sobre mí a una velocidad sorprendente. Apenas tuve tiempo de registrar lo que estaba sucediendo antes de sentir el agudo escozor de una aguja que me perforaba el cuello. Mi mano se levantó instintivamente para sacar la jeringa, pero ya era demasiado tarde. La droga me golpeó rápidamente y mis extremidades se volvieron emplomadas cuando mi visión comenzó a nublarse. Intenté hablar, protestar, pero mis palabras se arrastraron hasta convertirse en sonidos incomprensibles. El pánico me invadió, pero no podía hacer nada contra los efectos de la droga. La oscuridad arañó los bordes de mi vista y, en cuestión de momentos, me sumergí en el vacío. El mundo desapareció a mi alrededor, tragado por la inconsciencia, dejándome en las garras de cualquier pesadilla que me esperara a continuación. Me desperté unos 30 minutos antes de nuestra llegada, pero mantuve los ojos cerrados, fingiendo dormir. El tiempo que había estado inconsciente contra mi voluntad se estaba volviendo absurdamente alto, con demasiada frecuencia para mi gusto. Lo que parecía una anomalía para la mayoría de la gente de alguna manera se había convertido en una rutina para mí y estaba empezando a desgastarse. Pero no había nadie con quien pudiera quejarme, al menos no nadie que no se riera simplemente o me golpeara hasta dejarme sin sentido en el acto. Mi cabeza estaba sostenida por la puerta a mi lado, así que al menos no había ningún problema de comodidad. Aún así, esperaba que hacerme el muerto me diera la oportunidad de escuchar a escondidas a las dos figuras sentadas en el auto conmigo. Desafortunadamente, la pareja no había intercambiado ni una sola palabra. La más pequeña, que ahora asumí que era la que me había clavado la jeringa en el cuello, me revisaba cada pocos minutos pinchándome la cara con el dedo, como si intentara averiguar si realmente estaba inconsciente. Entonces el coche se detuvo y de repente se oyó el ruido de la maquinaria al chocar contra su lugar. «Puedes dejar de fingir ahora», dijo la más grande, una mujer con una voz como grava moliendo en lo profundo. Ella abrió la puerta del auto de mi lado. Me caí y aterricé de golpe. Me apresuré a levantarme, ignorándome y tratando de parecer el profesional que esperaban. Supongo que eso explica el silencio, pensé. Si bien tenía confianza en mi capacidad para actuar, claramente no la había perfeccionado lo suficiente como para engañar a todos. Aunque agradecí que el más grande no pareciera enojado. El coche en el que viajábamos se alejó lentamente detrás de mí mientras miraba hacia las puertas abiertas del hangar. Mi corazón se hundió cuando vi el mundo exterior. En lugar de la bulliciosa pista de aterrizaje o el paisaje urbano que esperaba, todo lo que me recibió fue un mar interminable de árboles. Un denso bosque se extendía en todas direcciones, abrazando la estructura como un secreto bien guardado. ¿Cómo diablos planean salir volando de aquí?, reflexioné, poniéndome de pie. «Hola chicos»,
empecé a preguntar, pero mis palabras se me quedaron atrapadas en la garganta cuando algo mucho más impresionante apareció ante mis ojos. El barco. En el centro del hangar se encontraba la pieza de maquinaria más hermosa que jamás había visto. La nave espacial parecía viva, su motor zumbaba de energía mientras varias figuras corrían a su alrededor, preparándose para el lanzamiento. Su cuerpo era elegante y aerodinámico, hecho de una aleación plateada que brillaba al reflejar las luces que lo rodeaban. La superficie estaba impecable, ningún perno ni costura rompía la extensión lisa de su casco. De sus costados sobresalían alas gemelas, delineadas con tiras LED brillantes que proyectaban un brillo suave y futurista. La cabina, encerrada en una cúpula tintada, prometía una vista casi panorámica de las estrellas. En la parte trasera, los propulsores brillaban como los cañones de un arma, grabados con diseños que parecían tan funcionales como artísticos. Podría haberme quedado allí durante horas, hipnotizado por su belleza. Por un momento casi olvidé que existía una posibilidad muy real de que muriera pronto. Mi atención disminuyó cuando miré alrededor de la percha. El barco y nosotros estábamos en medio de un enorme hangar. El lugar era tan grande que podría haberse tragado varias manzanas enteras de la ciudad. ¿Qué estás mirando? Una voz atravesó mi ensoñación. Me giré y vi la figura más pequeña del auto que estaba a mi lado. Esta vez, su capucha estaba bajada y finalmente pude ver su cara. Ella era más joven de lo que esperaba, probablemente alrededor de mi edad, tal vez 1 o 2 años más joven. Su cabello negro azabache caía en cascada sobre sus hombros, enmarcando sus agudos y traviesos ojos carmesí. Un tatuaje en forma de media luna adornaba el costado de su cuello, dándole un borde misterioso y peligroso. Era extrañamente atractiva para alguien involucrado en actividades delictivas. El barco, respondí con una sonrisa. Es increíble. Sus ojos parpadearon de diversión mientras asombraba mi asombro. ¿Es la primera vez que ves uno de cerca?, ella preguntó. He visto algunos volando por encima, lo admití, pero nunca tan cerca. Ella se burló. No es nada especial. Uno de los modelos más baratos que puedes conseguir. Sigue siendo una nave espacial, volví a llamar por el rugido de los motores. Para ella, podría haber sido simplemente otro medio de transporte, pero para mí, alguien que solo había oído historias sobre naves espaciales, fue nada menos que mágico. La mujer puso los ojos en blanco y me agarró por el cuello, arrastrándome hacia la parte trasera del barco con sorprendente fuerza. Vamos, no tenemos tiempo para que te quedes boquiabierto, dijo mientras subíamos la rampa. Oye, dame como 5 minutos más. Intenté liberarme de sus garras. Si te doy 5 minutos, te llevarás 5 horas. Akumaide. Apenas había recuperado el aliento cuando entré al interior del barco, e inmediatamente quise caer de rodillas nuevamente asombrado. La cabina por sí sola era una obra maestra. Los controles holográficos flotaban en el aire, interactuando perfectamente con el tablero, que se curvaba alrededor del asiento del piloto. Todo el espacio estaba bañado por un suave brillo azul, y la iluminación ambiental contribuía al ambiente futurista. Los asientos eran elegantes y ergonómicos y prometían un nivel de comodidad que nunca había experimentado. Me alejé de la cabina y me aventuré a entrar en la cabina principal. Fue igual de impresionante. Techos altos, paredes con acabado mate revestidas con pantallas táctiles interactivas y asientos modulares diseñados tanto para la comodidad como para la eficiencia. La iluminación pareció ajustarse mientras caminaba, percibiendo el cambio en el entorno y atenuándose o iluminándose en consecuencia. Incluso la pequeña cocina, que estaba ingeniosamente escondida detrás de un panel, parecía diseñada teniendo en mente el estilo y la utilidad. Antes de que pudiera alejarme demasiado, la mujer más grande del auto, ahora conocida como Artemisa, me ladró desde la mesa holográfica en el centro de la cabina. ¿Ya terminaste de hacerte el turista o necesito ir a buscarte? Ella espetó. Tímidamente me dirigí a la mesa, donde flotaba sobre ella un holograma de una gran ciudad. Un círculo rojo resaltaba lo que parecía ser un castillo en el corazón del mapa. Artemisa dio una exhalación corta y aguda y luego comenzó a dar su explicación. Nuestra misión es sencilla. Usaremos a este idiota, me hizo un gesto, como cebo para atrapar al varón, el líder de los Sucorim.
Lo inscribiremos en el torneo de coraje anual de Bowlat City, que nos aseguraremos de que gane. El premio de este año es un lugar dentro de las filas del Ucorin. Una vez que esté dentro, lo usaremos para acercarnos al varón. Cuando se presenta la oportunidad, atacamos. Después lo extraerán y terminaremos la misión, ¿claro? Fue un plan ridículo, que dependía de demasiados y para mi gusto, y cuanto más escuchaba, más convencido estaba de que Artemisa estaba ocultando detalles importantes, probablemente porque pensó que no los entendería. Aún así, no podía quedarme callado. ¿Qué pasa si las cosas no salen según lo planeado? Pregunté con la voz entrecortada por el silencio. Todos los ojos se volvieron hacia mí como si acabara de hablar un idioma prohibido. No tienes por qué preocuparte por eso, respondió Artemisa con frialdad. Simplemente haz tu parte y asegúrate de que ella confíe en ti. Sin decir una palabra más, apagó el holograma y se dirigió hacia la cabina, seguida por una de las otras nuevas figuras. Suspiré y me desplomé en un asiento cercano, viendo cómo el techo del hangar se abría sobre nosotros. Momentos después, el barco cobró vida zumbando, elevándose constantemente antes de estrellarse contra el cielo. A medida que atravesábamos la atmósfera, aparecieron las estrellas, brillando contra la vasta extensión negra del espacio. Fue la vista más hermosa que jamás había visto, más cautivadora de lo que podría haber imaginado. Incluso cuando las dudas sobre la misión me carcomían, no pude evitar sentir asombro ante el universo que quedaba al descubierto ante mí. Pasaron las horas y, aunque era difícil rastrear el tiempo en el espacio, podía sentir el comienzo de la noche. Intenté dormir pero terminé tumbado en el sofá, lamentando no haber preguntado cómo desplegar las camas. Mi orgullo me impidió pedir ayuda ahora, así que me resigné a un descanso poco cómodo. Oye, Infra, ¿Enzo no dijo que nuestro objetivo era un hombre? ¿Por qué llaman mujer al varón? Le pregunté a la voz en mi cabeza. Se desconoce la verdadera identidad del varón y su género es motivo de especulación. Rara vez aparecen en público y, cuando lo hacen, están completamente ocultos. La mayoría de los tratos están a cargo de su segundo al mando, Morten Nylund. Cifras, pensé. No es exactamente información vital, pero aún así fue interesante. ¿Por qué se llaman el varón, de todos modos? Pregunté después de un momento de pausa. El nombre lo ostentaba originalmente Fyodor Novikov, el líder de los Ucorin durante una gran guerra hace muchos años. Era despiadado y su estilo de liderazgo le valió el título de El varón. El líder actual adoptó el nombre, probablemente en admiración por los métodos de Fyodor. Así que solo soy un fanático dictador. Fruncí el ceño. De alguna manera, ese conocimiento hizo poco para calmar mis nervios. Horas más tarde, cuando volvimos a entrar en la atmósfera de la Tierra, Artemisa pidió a todos que despertaran. Me levanté de un salto y corrí al baño. No había forma de que pudiera pasar la siguiente etapa del viaje aguantando. Nadie se molestó en decirme por qué necesitábamos abandonar la atmósfera durante nuestros viajes, pero al ser una organización ilegal y todo eso, era seguro asumir que viajar con seguridad requería algunos pasos adicionales. Una vez que me refresqué, decidí inspeccionar el maletín que me habían entregado antes. Dentro encontré 2 juegos de ropa. Uno era un atuendo simple, pero el otro era una versión modificada de la armadura que solía usar en The Underground, excepto que ahora era de color amarillo brillante y blanco, casi cegador. También había un pequeño dispositivo que se desplegaba hasta convertirse en un arma de tamaño real cuando se presionaba. Lo jugueteé durante unos momentos antes de casi sacarle el ojo a Suiko, la otra mujer, momento en el que rápidamente lo volví a meter en el estuche. Después de dejar el Weaver a un lado, revisé el contenido restante del estuche. No quedaba mucho: un documento de identidad, un pasaporte y un juego de lentes de contacto de plástico, todo junto. El pasaporte y la identificación llevaban los datos de otra persona, un nombre y antecedentes que no reconocí, pero el rostro de ambos era inequívocamente mío. Incluso tenían mi expresión definida, una representación inquietantemente perfecta de mi semejanza. ¿Cuándo carajos se llevaron esto?, me pregunté, mirando la foto. Era inquietante tener identificadores físicos en esta era digital, donde normalmente todo se almacenaba y rastreaba en la nube. Y, sin embargo, había algo extrañamente reconfortante en tener el pasaporte en mi mano, como una conexión tangible con algo real en este mundo extraño y desconocido.
Me puse las lentes de contacto, recordando las palabras de Suiko de que se suponía que debían engañar a los escáneres faciales y de retina, y luego guardé todo menos el waiver y la tarjeta de identificación en el maletín. Una vez que todos estuvieron despiertos y renovados, Artemisa nos reunió para repasar el plan nuevamente, con su comportamiento agudo y sensato marcando el tono. Media hora después aterrizamos en un denso bosque en las afueras de la ciudad. El zumbido de los motores del barco se desvaneció cuando desembarcamos, y los árboles circundantes se elevaron sobre nosotros como centinelas silenciosos. Artemisa me entregó una túnica similar a la suya y esperó mientras me la ponía. Su peso se posó sobre mis hombros. La tela era gruesa pero resistente, hecha para mayor utilidad que comodidad. Pronto nos unimos a una larga fila de viajeros que esperaban entrar a la ciudad. Las puertas se alzaban frente a nosotros, enormes e imponentes, con guardias apostados a ambos lados, vigilando a cada persona que pasaba. Mientras esperábamos, capté fragmentos de conversaciones de la multitud, una mezcla de emoción nerviosa y charla ociosa. ¿Escuchaste? Un hombre le dijo en voz baja a su compañero justo delante de nosotros. Personas de las 8 grandes familias participan en el torneo este año. Su amigo se burló. Mierda, ¿qué ganarían compitiendo con gente común como nosotros? Te lo digo, es verdad. Lo escuché directamente de la boca de un comerciante que trata con ellos regularmente. Los hijos menores de las familias Okoye y Burns reprobaron los exámenes preliminares de la academia. Se dice que han sido enviados a torneos alrededor del mundo para restaurar el honor de su familia. Sal de aquí, el segundo hombre gruñó, sacudiendo la cabeza. Debes estar borracho. No lo soy. El primer hombre espetó, indignado. La mención de las 8 grandes familias despertó mi curiosidad. Me volví hacia Artemisa, con la voz baja. ¿Quiénes son las 8 grandes familias? Ella apenas me miró. Eso no es asunto tuyo en este momento. Concéntrese en mantenerse preparado. Su tono despectivo dejó en claro que no estaba de humor para preguntas, pero no estaba dispuesto a dejar que el tema desapareciera. Todavía teníamos tiempo y tenía curiosidad por los actores poderosos de este nuevo y extraño mundo. Dejé salir un pequeño HMPH de frustración, luego volví a centrar mi atención en los 2 hombres que teníamos delante. Su discusión empezaba a intensificarse y la de los borrachos se hacía más fuerte e insistente. Aprovechando el momento, le di un golpecito en el hombro. Disculpe, comencé, tratando de sonar casual, no pude evitar escuchar. Mencionaste a las 8 grandes familias. Soy de una ciudad más pequeña y no sé mucho sobre ellos, ¿podrías explicar quiénes son? Los 2 hombres intercambiaron una mirada, con las cejas levantadas, como si no estuvieran seguros de si tomarme en serio. Luego, sin previo aviso, sus rostros se dividieron en amplias sonrisas. Antes de darme cuenta, ambos tenían los brazos colgados de mis hombros como si fuéramos viejos amigos. Por supuesto. El borracho exclamó con el aliento pesado por el olor a alcohol. No tenemos nada mejor que hacer, ¿no es así, Ernie? Ernie, el más tranquilo de los 2, se rió entre dientes. Sí, también podría matar el tiempo. Ya podía sentir una pequeña aura supresora que se extendía sobre mí desde atrás, pero la ignoré y me concentré en las palabras de los 2 hombres. Parecían una pareja bastante conocedora. ¿En qué carajo estabas pensando? Artemisa silbó en voz baja, apenas conteniendo su frustración. El tiempo de espera en la fila había pasado mucho más rápido durante mi conversación con los 2 hombres, Ernie y Axel. Una vez que finalmente entramos a la ciudad, la pareja nos despidió con un gesto amistoso, animándome a encontrarlos si tenía alguna otra pregunta. Eran buenos tipos, sinceros de una manera que parecía rara en este mundo. Especialmente cuando había tanta información a disposición de cualquiera con solo una orden verbal. Bueno, estabas siendo mezquino y decidiste no decírmelo, así que les pregunté. Y no es como si llevara un cartel que dijera, estoy aquí para matar al gobernante de este lugar, relájate, respondí, quitándole el enojo con un encogimiento de hombros. Artemisa estaba a punto de contraatacar cuando finalmente apareció el posadero, salvándome de su ira. Habíamos encontrado una posada pequeña y modesta no lejos del recinto del torneo. No fue lo peor por el precio,
Y después de 2 noches sin dormir en condiciones incómodas, no podía esperar para finalmente quedarme en una cama real. Hola, Artemisa intervino con una voz demasiado dulce que era casi inquietante. Ella le sonrió al posadero y le dio una paliza. Mi hijo y yo necesitamos una habitación, solo hasta que termine el torneo. Que ella me llamara su hijo me provocó un escalofrío en la columna vertebral. Casi me amordazo. El posadero nos miró con una sonrisa cómplice. Bueno, ¿no eres una buena madre? Buscó la llave de la habitación. ¿Estás emocionado por el torneo, chico? Forcé una sonrisa incómoda y asentí con la cabeza. La palabra niño me irritaba los nervios. Claramente era un hombre adulto, pero aparentemente la gente en esta ciudad era ciega o simplemente le gustaba meterse conmigo. Artemisa soltó una risa forzada, pellizcándome la espalda. Él no es muy hablador. Pero prácticamente me rogó que lo trajera. Le encanta ver peleas. Hice una mueca pero no dije nada. Esta fue su venganza, humillándome delante de extraños. El posadero se rió entre dientes y entregó la llave. Bueno, espero que ustedes dos disfruten su estadía. Artemisa le agradeció y rápidamente subimos las escaleras. Tan pronto como llegamos a la habitación, Artemis colocó una pequeña caja metálica en el marco de la puerta, que inmediatamente se volvió invisible una vez activada. Debió haber sido algún tipo de dispositivo de seguridad, que probablemente garantizaba que no nos escucharan ni nos molestaran. Lo observé atentamente, observé bien donde pensaba que estaba. Se volvió invisible más rápido de lo que mis ojos podían seguirle el ritmo. Finalmente, al darme la vuelta y entrar en la habitación, vi una visión extraña. Artemisa ya estaba a mitad de camino por la ventana. Si alguna vez vuelves a hacer algo tan estúpido, te enviaré de regreso con el enano en una bolsa para cadáveres, advirtió, con un tono mortalmente serio. ¿Tirar de qué, hablando con la gente? Respondí sarcásticamente, aunque sabía que no debía presionarla demasiado. Curiosamente, esta vez no parecía irritada. Ella simplemente me arrojó la llave de la habitación, se puso la capucha sobre la cabeza y desapareció en la noche como una sombra que se desliza entre mundos. Me quedé allí un momento, mirando la ventana vacía. Con un suspiro lo cerré y me desplomé en el suelo. Mi mente volvió a la conversación con Ernie y Axel, repitiendo la información que habían compartido. Las 8 grandes familias eran facciones poderosas, no solo influyentes, sino entidades que rivalizaban y a veces incluso superaban a los gobiernos del mundo. Su poder estaba bajo control solo por la Federación, una fuerza militar global unida bajo una misma bandera. A pesar de ser llamadas familias, estaban formadas por solo unas pocas docenas de verdaderos miembros del linaje. La mayor parte de su fuerza provenía de los guerreros, curanderos y roles de apoyo a Sensi, Arimus y Ateran, que habían sido reclutados o nacidos a su servicio. Los 2 hombres también habían mencionado algo intrigante. Aunque la manifestación de las habilidades de Jartile era aleatoria, las grandes familias habían encontrado una manera de aumentar las posibilidades de producir hijos con la tipificación deseada. Esto me fascinó. Fue un gran avance, una forma retorcida de eugenesia tal vez, pero una maravilla en la investigación de Jartile. Tendría que preguntarles más a Ernie y Axel sobre esto más tarde. Tendré que averiguar los nombres de estas familias la próxima vez que las vea, pensé, despertó mi curiosidad. Si lo deseas te lo puedo decir. La voz de Infra resonó en mi mente, tranquila y siempre presente. No, te mereces un descanso. Tómate el mes libre, bromeé, con una sonrisa rizada en la comisura de mi boca. Infra no respondió, solo zumbó durante unos segundos dejándome solo con mis pensamientos mientras caía en un sueño muy necesario. Golpe. Me desperté sobresaltado, saltando de la cama con los puños en alto y el aura crepitando a mi alrededor en una oleada defensiva. Mi cuerpo reaccionó antes de que mi mente registrara completamente lo que estaba sucediendo. No está mal, Artemisa estaba frente a mí, con una sonrisa traviesa en su rostro. Pero si yo fuera un verdadero intruso, ya estarías muerto. Parpadeé y mi pulso se aceleró. ¿Para qué carajo fue eso? Exigí frotarme la mejilla ardiente. Te dije que estuvieras listo a las 9 de la mañana en punto, o te despertaría de una bofetada. Parece que te duele un poco, ¿eh?
Ella se burló y me arrojó mi bata. ¿Qué? No, tú, empecé a protestar, pero recordé los acontecimientos de anoche. Su repentina partida y su silencio habían sido calculados. No tenía sentido discutir ahora. Suspirando, me puse la bata y inhalé rápidamente. ¿Puedo al menos cepillarme los dientes? Ella ya había salido por la puerta. Salimos de la posada sin intercambiar ni una palabra más y solo saludamos cortésmente al posadero cuando salimos. La ciudad estaba mucho más viva hoy, llena de energía mientras miles de personas llenaban las calles, todas dirigiéndose hacia el recinto del torneo. El olor de la comida callejera llenó el aire, mi estómago gruñendo en señal de protesta. Los vendedores gritaban desde los puestos, vendiendo sus productos, frutas brillantes, joyas hechas a mano, todo tipo de productos. Los niños corrieron hacia adelante, charlando emocionados sobre el torneo y apostando a que el luchador se llevaría el premio a casa. Me abrí paso entre la multitud, evitando por poco a grupos de personas, sintiendo el pulso de energía caótico a mi alrededor. Había un ambiente casi festivo en la ciudad, a pesar de las corrientes subyacentes más oscuras que no podía ignorar. Nos estamos acercando ahora. Mantén la cabeza gacha y déjame hablar. Pásame tu identificación, murmuró Artemisa en voz baja, llevándome a un lado mientras las imponentes puertas del estadio aparecían a la vista. Asentí y discretamente le pasé mi tarjeta de identificación falsificada. A partir de ahora no hubo lugar para errores. La misión estaba oficialmente en marcha y podía sentir que su peso se asentaba sobre mis hombros. A medida que nos acercábamos a la entrada, la multitud comenzó a dividirse, la mayoría se dirigía directamente a las gradas, otros hacían fila para registrarse para el torneo. La tensión aumentó cuando estallaron discusiones en la fila de inscripción, pero los hombres grandes con armadura roja, los Sucorin, mantuvieron la paz con acciones rápidas e intimidantes. No pasó mucho tiempo hasta que llegamos al frente. Nombre del participante, le preguntó al guardia en el escritorio, sin siquiera levantar la vista de sus papeles. Su casco estaba a su lado, revelando un rostro que solo una madre podría amar, áspero y lleno de cicatrices. Ya veo, Artemis respondió sin perder el ritmo, deslizando la identificación por la mesa. El guardia lo recogió, se inclinó y lo examinó, antes de mirarme. Sus ojos se movieron entre la tarjeta y mi cara unas cuantas veces antes de finalmente hablar. El niño parece un poco pálido para ser Jai, ¿no crees?, preguntó, con sospechas en su tono. Artemisa no dudó. Ella me acercó más, agitando mi cabello de una manera que me puso los pelos de punta. Sigo diciéndole a esta que salga más, pero ya sabes cómo es la generación más joven, pegada a su tenus todo el día, se rió. En realidad, su padre era Hakazin. Quería ponerle al niño el nombre de su abuelo. ¿Era? El guardia interrogó, endureciendo su tono. La sonrisa de Artemisa flaqueó por un momento, reemplazada por un dolor genuino. Falleció hace unos años. Me encontré con algunos cazadores en una misión de aventureros. Se sacrificó para que su equipo pudiera escapar. El guardia asintió y un destello de simpatía cruzó su rostro. ¿Cuántos años tienes, chico?, preguntó, con la mirada fija en la mía. Por un segundo entré en pánico, tratando de recordar qué edad debía tener. Me enderecé, rezando para no arruinar esto. 18, dije, tratando de sonar lo más seguro posible. Miré a Artemisa, pero su expresión permaneció fría y serena. El guardia me miró fijamente por un momento más antes de garabatear algo en su papel. Lo siento por tu papá, chico. Los cazadores son un grupo de bastardos inútiles. Estás en el lote 2, así que irás tras el primer grupo. Saludó a Lucorín que estaba detrás de él, quien abrió las puertas que conducían al estadio. Le di un pequeño gesto de agradecimiento al guardia y salí adelante, sintiendo el peso de su mirada en mi espalda. Siguiente, gritó mientras desaparecíamos en el túnel. Una vez solos, la expresión de Artemisa volvió a su habitual máscara ilegible. El cambio repentino en su comportamiento fue inquietante, pero ya había aprendido a no cuestionarlo. Llegamos a una bifurcación en el túnel, un tramo de escaleras que conducía a las gradas, el otro descendía a la zona de espera de los participantes. No pierdas, murmuró Artemisa antes de girar hacia las gradas sin mirar atrás.
Nunca entenderé a esa mujer, suspiré y bajé a la sala de espera. La sala de espera contrastaba marcadamente con la emoción del exterior, su simplicidad era casi discordante. Los suelos de madera crujían bajo los pies y las paredes, también de madera, daban al espacio una sensación extrañamente rústica, como si hubieran sido ensambladas sin pensarlo mucho. Unas cuantas luces tenues colgaban en lo alto, proyectando largas sombras por el suelo, apenas haciendo lo suficiente para iluminar la habitación. En un rincón, los muñecos de entrenamiento de metal permanecían en silencio, con sus superficies otrora brillantes opacadas por el polvo y el abandono, claramente intactas por las manos de cualquiera que se atreviera a practicar con ellos. Unas 50 personas más esperaban en la habitación junto a mí. El ambiente era tenso y lleno de anticipación. La mayoría de los participantes se mantuvieron reservados, con los ojos moviéndose rápidamente entre las puertas y la gran exhibición en el centro de la sala. Noté que la proporción entre hombres y mujeres estaba dividida equitativamente, pero todos compartían las mismas expresiones serias y centradas. No es una charla trivial. Sin charlas ociosas. Todos estábamos aquí por la misma razón, Victoria. Encontré un asiento cerca de la gran pantalla, dejando escapar un aliento que no sabía que había estado sosteniendo. La pantalla grande cobró vida y mostró la primera ronda del torneo. No era lo que esperaba. La primera ronda no fue una prueba de combate directa, sino un retorcido juego de supervivencia. Los participantes debían navegar por un laberinto subterráneo, un laberinto plagado de bestias, algunas ordinarias, otras mágicas. El objetivo no era necesariamente luchar, sino sobrevivir y completar uno de dos objetivos: encontrar una de las 3 banderas escondidas por todo el laberinto o recolectar 25 jartiles bestias. La última opción me intrigó. Había aprendido recientemente sobre este tipo de jartiles, aunque se podría decir que esta versión se llamaba comúnmente núcleos de bestias, objetos que podían aumentar la fuerza o incluso alimentar herramientas y naves mágicas. El laberinto parecía brutal en la pantalla, oscuro, siniestro y lleno de peligros ocultos. No hay lugar para los débiles o no preparados. El sonido de una bocina resonó en la sala de espera, y en las 50 pantallas divididas alrededor de la sala, los concursantes de la primera ronda corrieron hacia el laberinto como una manada de animales salvajes sueltos. Me incliné hacia adelante, estrechando los ojos, escaneando cada pantalla con cuidado, buscando a alguien, cualquiera, que pudiera destacarse. Tenía que haber alguna pista, alguna indicación de quién pertenecía a las 8 grandes familias. La forma en que Ernie y Axel los describieron me despertó curiosidad. Seguramente serían diferentes. Más fuerte, más confiado, quizás incluso arrogante. Busqué en los rostros de los concursantes, analizando sus movimientos, la forma en que se comportaban. Pero hasta ahora nadie me llamó la atención. ¿Buscas a alguien en particular? Una voz aguda rompió mi concentración. Miré hacia un lado pero no giré completamente la cabeza. Sí, murmuré sin pensar, con los ojos todavía pegados a la pantalla. Los chicos de las 8 grandes familias. Esperaba que la persona dejara que la conversación muriera allí, como lo haría la mayoría de la gente en este ambiente tenso, pero después de una breve pausa, intervino otra voz, esta más suave pero con un toque de diversión. Pero, estamos aquí. Mi corazón se desplomó en mi estómago, una sensación de hundimiento y vacío me invadió cuando me di cuenta. Las 8 grandes familias. El mismo nombre tenía peso, como la gravedad de un planeta que se acerca a todos los que están dentro de su órbita. Con su reputación e influencia extendiéndose por todo el mundo, era impensable que alguien se atreviera a imitarlos, y mucho menos a afirmar ser parte de su linaje directo. La riqueza, el poder y el prestigio que tenían esas familias eran inimaginables para alguien como yo. No nacieron solo con cucharas de plata en la boca, prácticamente les entregaron cunas de platino al nacer. Y aquí estaba yo, omitiendo estúpidamente su nombre. Ya podría imaginarme la escena si se ofendieran, una simple palabra de uno de ellos y me encarcelarían, sin juicio, sin preguntas. Tal vez ni siquiera se molestarían en ir a prisión, solo me borrarían. Y nadie diría nada. Desaparecería como polvo arrastrado por el viento. Tragué fuerte. La ansiedad se apoderó de mi pecho y el sudor comenzó a pincharme la frente. Oye, ¿estás bien? Estás sudando.
como mucho, vino una voz a mi lado, sacándome de mis pensamientos de pánico. Me giré lentamente, esperando lo mejor y esperando lo peor. El niño sentado a mi lado se inclinó mientras deslizaba su silla unos centímetros hacia atrás. Su cabello naranja era un trapeador salvaje y desordenado en su cabeza, que contrastaba con su piel blanca como el papel que parecía no haber visto el sol en años. Tenía acné en la cara y pecas esparcidas por la nariz y las mejillas. No encajaba en la imagen de un miembro de una de las grandes familias, pero cuando hablaba, su voz transmitía una arrogancia tranquila, como si el mundo no fuera más que un patio de recreo para él. Mis ojos se dirigieron al segundo niño sentado cerca y parecía aún más fuera de lugar. Su pelo largo, oscuro y pesado, le caía en la cara con rastas, aunque fue el color lo que me desconcertó, era morado. Púrpura profundo y rico. No podía decir si fue un trabajo de teñido natural o rebelde, pero definitivamente lo hizo destacar. Tenía un aspecto más sereno que su compañero, pero su juventud todavía era evidente en la suavidad de sus rasgos. El de cabello naranja chasqueó los dedos frente a mí, sacudiéndome de regreso al presente. Hola, ¿estás bien? Necesitamos llamar a un Arimus o algo así. Parpadeé, luchando por poner mis pensamientos en orden. Oh, no, lo siento. Simplemente, perdido en mis pensamientos. Forcé una tos incómoda antes de extender una mano temblorosa. Sai, no, Jai. Jai Bon. Tartamudeé, esperando que no hubieran detectado mi error. Intercambiaron una mirada y luego ambos esbozaron sonrisas amplias y divertidas antes de estrecharme la mano. Austin Burns, dijo el de cabello naranja con una sonrisa. Saiba Okoye, dijo el de cabello morado, con la voz más suave pero no menos segura. Por un segundo, me quedé colgado en un tenso silencio antes de que Austin, que nunca dejaba una pausa sin llenar, volviera a hablar. Entonces, ¿por qué nos buscabas? Mencionaste a las grandes familias. Sabes quiénes somos, ¿verdad? Dudé, pero luego decidí que la honestidad era mi mejor opción. No sabía quiénes eran ustedes antes de llegar aquí, dije, enderezándome un poco. Solo quería ver lo fuerte que eras. Intercambiaron otra mirada, casi como si se comunicaran sin palabras. Había una extraña sincronicidad en sus movimientos y, por un momento, no pude quitarme de la cabeza la idea de que pudieran ser capaces de alguna forma de telepatía. Pero quizás simplemente se conocían tan bien. Saiba fue el primero en romper el silencio, encogiéndose de hombros con indiferencia. Somos decentes, dijo. Pero honestamente, Austin y a mí no nos importa mucho la pelea. Solo estamos aquí para salvar las apariencias para nuestras familias. Creemos que quedaremos en segundo y tercer lugar, lo mantendremos respetuoso y daremos por terminado el día. Levanté una ceja. ¿Por qué no optar simplemente por el primero y el segundo? Si estás seguro de que puedes hacerlo, ¿por qué contenerte? Mi ansiedad se estaba disipando ya que no mostraban signos de estar enojados por mis palabras. Ambos se rieron de eso, una risa baja y burlona, como si hubiera hecho la pregunta más ridícula del mundo. Austin se secó una lágrima del ojo y todavía se ríe. Amigo, ¿crees que queremos enfrentarnos él? Iremos por el segundo y el tercero, sí, pero solo porque nos quedamos cortos. De ninguna manera nos enfrentaremos a ese monstruoso bastardo. Señaló una de las pantallas grandes frente a nosotros. Seguí su mirada, mis ojos se fijaron en la pantalla más grande, donde se encontraba un solo concursante, rodeado de montañas de cadáveres. Eso no fue una exageración, estaba posado en la cima de una montaña literal de bestias mágicas muertas, sosteniendo casualmente un asta de bandera sobre su hombro. Ni siquiera estaba sin aliento. Su ropa estaba impecable, ni una gota de sangre ni una señal de lucha en ninguna parte. Envainó una espada blanca brillante y luego se sentó con las piernas cruzadas sobre la pila de cuerpos, cerrando los ojos para meditar. La absoluta calma de su comportamiento en medio de tal carnicería hizo que se me enfriara la sangre. ¿Quién carajo es ese? Susurré, más a mí mismo que a cualquier otra persona. Saiba y Austin dejaron de reír y sus expresiones se volvieron sombrías. No lo sabemos, admitió Saiba rotundamente. Parpadeé confundido. ¿Cómo es que no lo sabes?
Austin se reclinó en su silla y cruzó los brazos. Es un misterio. Surgió de la nada, desafiando a los llamados genios en todo el mundo. Limpió todo el continente sur como si no fuera nada. Ahora, solo participa en torneos y eventos de lucha antes de dirigirse a la academia. Entonces, ¿no es parte de las grandes familias o alguna facción oculta? Ambos menearon la cabeza. No, dijo Austin. Si lo fuera, créanme, todos estarían luchando por reclamarlo. Pero el tipo ya lo ha dejado claro, solo seguirá a alguien que considere digno. ¿Digno de qué? Murmuré. ¿Quién diablos es más digno que los viejos monstruos a cargo de las grandes familias? Ambos se encogieron de hombros, aunque pude ver un leve rayo de envidia en los ojos de Saiba. Este hombre anónimo no solo era fuerte, era un prodigio uno entre un billón. El tipo de persona que aparece una vez en la vida. Apreté los puños, tratando de calmar el miedo que burbujeaba en mí. ¿Y qué si es un genio? Pensé, forzando una bravuconería que no sentía. Puedo llevármelo, probablemente no sea tan fuerte de todos modos. Te diezmaría con las manos atadas a la espalda. Cállate, infra, le respondía la voz en mi cabeza. Como lo sabría de todos modos. Las bocinas sonaron por toda la habitación, atrayendo mi atención hacia las pantallas. Ahora era nuestro turno. Los ganadores y perdedores de la ronda anterior ya estaban mostrados y sus resultados se desplazaban por la gran pantalla. Podía sentir la tensión en el aire mientras mi estómago se retorcía formando nudos. Por mucho que quisiera mantener la confianza, mi instinto me decía lo contrario. Atravesamos las paredes revestidas de madera y el mundo que me rodeaba cambió. La visión familiar de la sala de espera desapareció, reemplazada por el paisaje frío y siniestro del laberinto subterráneo. El aire estaba húmedo y un frío antinatural impregnaba los estrechos y sinuosos pasillos. Respiré profundamente, calmando mis nervios. Solo consigue una de las banderas, me lo recordé a mí mismo. Pasa sigilosamente junto a las bestias. Evite a los concursantes más fuertes. Puedes hacer esto. El débil sonido de los gruñidos resonó detrás de mí. Me tensé, permitiendo que mi aura se encendiera, y me arrojé contra la pared justo cuando una enorme bestia parecida a un lobo se abalanzaba sobre mí. Sus gruñidos eran más profundos y guturales que los de cualquier animal que hubiera escuchado jamás. Los ojos sedientos de sangre brillaban bajo la tenue luz y, mientras miraba a mi alrededor, mi corazón se hundía. Una manada de 7 me rodeó. Genial. Todo va según lo previsto. ¿Y bien, quién crees que va a ganar? La pregunta flotaba en el aire, cargada de anticipación y olor a sudor y ansiedad. ¿Eres estúpido o qué? Obviamente, ese niño espadachín silencioso. Ya aposté el sueldo de este mes por él. La confiada declaración estuvo marcada por una sonrisa burlona, como si la victoria fuera una conclusión inevitable. ¿Qué diablos va a decir tu esposa cuando se entere de eso? El otro hombre se reclinó en su silla, cruzando los brazos con una sonrisa cómplice. Algo así como, pongámonos a trabajar en el número 4. El primer hombre se rió entre dientes, claramente imperturbable ante las posibles consecuencias. Eres un tipo raro, ¿lo sabías? El sarcasmo era denso, pero la diversión brillaba en sus ojos. Sí, bueno. Crujido. Las bromas de los hombres cesaron abruptamente a medida que sus posturas cambiaban, y el estado de alerta reemplazó su comportamiento casual. Cámaras del 1 al 15. Claro, una voz comandada, cortando la tensión. Roger. Cámaras del 16 al 30, claras. Roger. Las botas de metal resonaban siniestramente en el suelo, cada paso deliberado y pesado, resonando como un tambor de guerra. Una figura oscura emergió de las sombras detrás de los dos hombres, con un aura de autoridad siguiéndolos. Dejen de actuar, idiotas. La figura les dio un fuerte golpe en la nuca, un gesto más juguetón que castigador, antes de estrellar un saco pesado contra la mesa con un golpe sordo. Años de salario de ese niño. Un dedo largo y huesudo señaló una de las pantallas, donde una única imagen nítida dominaba la pantalla. Él. De ninguna manera, jefe, ese tipo es un completo cobarde. Cállate, ¿juegas o no?
La voz de la figura era baja, pero el desafío era inconfundible. Los hombres intercambiaron miradas y la emoción de la fortuna potencial encendió una chispa de emoción. Dejaron caer bolsas más ligeras sobre la mesa y su anticipación era palpable. Trato hecho, pero ambos apostamos por el espadachín silencioso, exclamaron al unísono, con la mente ya llena de sueños de riqueza y el poder que traería. Bien. No esperaba menos. La figura sonrió, un rayo de satisfacción en sus ojos, antes de dar un paso atrás y deslizarse a través de la puerta, cerrándola de golpe detrás de ellos. No me decepciones, Fortis. Toda esta prueba es una estafa. Es un torneo de broma inútil, estúpido, inútil e idiota. Es tan ridículo que me cuesta incluso encontrar las palabras para describir su absurdo. En serio, todo esto debería cancelarse y no volver a celebrarse nunca más. Desde que me topé con la primera manada de lobos, me he visto arrojado a un paisaje infernal de bestias. 8 rebaños diferentes. 8. Después de los lobos vinieron las ratas, luego los osos, luego los leones y luego esos extraños mini grifos. Las extrañas serpientes de múltiples cabezas me persiguieron a continuación, y después de eso, ni siquiera puedo recordarlo. El punto es que me he encontrado con más monstruos de los que puedo contar. Después de casi 20 agotadores minutos de carrera, finalmente encontré un pequeño respiro. Era una grieta estrecha en las paredes del laberinto, lo suficientemente ancha para que yo pudiera entrar, proporcionando un breve santuario del caos exterior. Crack. Oh, vamos, ¿me están enviando estas cosas a propósito ahora? El pánico me invadió cuando me di cuenta de que el ruido provenía de algo, o alguien, que me seguía e ignoraba todo lo demás. Comencé a salir frenéticamente de la grieta mientras una enorme mano arañaba la pared, arrancando trozos de piedra como si estuvieran hechos de papel. Parece como si pudieras tener múltiples habilidades. He oído hablar de tipos de empo que poseen la suerte como habilidad, pero nunca de uno que posea mala suerte. Has creado 2 milagros a la vez. ¿Qué tiene de difícil entender un descanso? Infra, cállate, cierra la cremallera. Grité, forzando mi cuerpo a atravesar el espacio reducido. Pero cuanto más gritaba, más sentía la atención de cualquier bestia que acechaba más allá de la pared. Cuando la mano finalmente se rindió en la pared y me alcanzó directamente, la adrenalina corría por mis venas. Me liberé y salí corriendo sin dudarlo un momento. Los núcleos latentes de las bestias que había recolectado rodaban caóticamente en mis bolsillos, y sus formas irregulares casi se escapaban con cada paso frenético. Los había recogido de los cadáveres de los caídos y, a pesar de mi urgencia, no pude evitar maravillarme ante su extraña belleza, rocas dentadas con un extraño símbolo circular incrustado en sus centros. Se decía que Jartiles solo tomaba la forma de los núcleos después de que su anfitrión muere porque sin los tes, son solo eso, un núcleo. Un caparazón vacío y desprovisto de vida. Fue absurdo, pero encontré en ello una especie de lógica retorcida. Ahora, mientras corría a través de esta pesadilla viviente, me arrepentí de no haber hurgado más. Los escasos 10 núcleos que tenía en mi poder no estaban ni cerca de los 25 que necesitaba, y cuando mi plan de agarrar una bandera comenzó a desmoronarse, mis opciones se redujeron de manera alarmante. Después de correr durante lo que pareció una eternidad, me topé con 2 puertas de piedra que se alzaban imponentes contra el laberinto. Puertas de piedra al azar en un laberinto de la muerte. Definitivamente no hay nada malo aquí atrás, murmuré para mí mismo, intentando recuperar el aliento. Pero el silencio opresivo que me rodeaba no dejaba lugar a dudas, no había otra opción que entrar. Con cada gramo de fuerza que pude reunir, abrí las puertas y el sonido resonó como un disparo en la quietud. Una vez dentro, a pesar de la sensación de fatalidad inminente que se cernía sobre mí, me permití deslizarme hasta el suelo, tomándome finalmente un momento para respirar y procesar mi entorno. ¿Te atreves a entrar a mi casa? Quédate y muere, indigno. Una voz escalofriante resonó en el aire, provocando escalofríos en mi columna mientras una niebla negra arremolinada comenzaba a fusionarse ante mí. Miré a mi alrededor y me di cuenta de que estaba en una sala del trono desolada, con los muros de piedra agrietados y desgastados por el tiempo, restos de una grandeza perdida hace mucho tiempo. Tiene sentido. Me puse de pie y dibujé mi hueaver,
El arma se extendía con un clic familiar y su forma elegante se sentía tranquilizadora en mis manos. Imbocé mi aura, dejándola brillar hasta alcanzar su máximo potencial. Poco a poco, la niebla se fue fusionando hasta formar una forma. Primero vinieron las piernas, luego los brazos, seguidos de un pecho ancho y finalmente emergió la cabeza, un caballero imponente vestido con una siniestra armadura negra, agarrando una espada de color rojo sangre que parecía beber bajo la tenue luz. ¿No? ¿Serios? Protesté, con la incredulidad en la voz mientras instintivamente me sometía a una postura de lucha. Da igual, terminemos con esto de una vez, lata gigante. Me preparé, con la adrenalina corriendo por mis venas. Te aplastaré como al insecto inútil que eres. El caballero rugió y se balanceó hacia abajo con una fuerza aterradora. Mientras me preparaba para esquivar, no pude evitar preguntarme si burlarme de un caballero de la muerte de 20 pies de alto y armado con una espada era realmente la elección más inteligente en mi situación. La respuesta parecía un susurro lejano, tragado por los ecos del caos que se desarrollaba a mi alrededor.